Mari Mari Compuché, mi nombre es Pilar Curillán, Chunao, soy vocera de Rafael Pichún y de Love Temulemu Chico. Hoy nos encontramos con la lamien Ingrid Vargas, quien vino a realizar una visita al módulo Comuneros, al huerquén Rafael Pichún y también al lamien Juan Pichún. El motivo de esta visita es hacer un seguimiento a esta observación de los derechos que en algún momento se denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poder visualizar también las vulneraciones que se están viendo hoy en día, este amedrentamiento que se ve en el territorio a las autoridades mapuche, y también para visualizar lo que pasa en el territorio. En general, lo que se puede observar es que Chile tiene condenas anteriores por vulneración a los derechos, por persecución y sobre todo por un indebido proceso que se ha llevado a cabo y que se lleva a cabo hoy en día. Por ejemplo, el tema de los testigos protegidos, que es un proceso irregular que está legitimado hoy en día para todo aquel que es mapuche. Situación que no ocurre con cualquier preso o detenido que es Winca y que no pertenece a este pueblo. Entonces, lo que queremos hacer hoy en día es aprovechar la instancia de seguir visibilizando lo que sucede no tan solo con ellos, sino que con otras autoridades mapuches y también con personas que estaban en Surlov y hoy están presos en la cárcel de Temuco y en otras cárceles alrededor de todo Ngulumap. Mi nombre es Ruth Vargas, soy perito psicóloga. Estoy acá visitando a personas que están en la cárcel de Temuco, especialmente referidos al caso Loncos versus Estado de Chile. He venido hoy a solicitud de la Federación Internacional de Derechos Humanos, quien le ha dado seguimiento a este caso, y la Federación me ha pedido que yo actúe como perito en el nivel nacional para nutrir de información a los casos de actuales prisioneros políticos mapuches. La Federación Internacional de Derechos Humanos es un organismo que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos a nivel global. Tiene sede en Bélgica y en París, también otra sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, y ellos fueron representantes legales ante la Corte Interamericana en el caso Loncos versus Estado de Chile. Ellos han venido monitoreando este caso y para acceder a la atención de la Federación Internacional de Derechos Humanos se requiere solicitar, ¿no? Que la Federación pueda observar algunos casos y cuando las instancias nacionales se han agotado respecto a la justicia, se pueden elevar los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o elevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Federación Internacional de Derechos Humanos es un organismo litigante y puede hacer defensa de derechos. Hoy estuve visitando al lonco Juan Pichún y al huerquén Rafael Pichún. Ellos se encuentran bien. El propósito de mi visita era devolverles a ellos los resultados de las pericias psicosociales que hemos realizado en colaboración con sus abogados representantes. Y como le comentaba, la Federación Internacional de Derechos Humanos representó a la familia Pichún ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos una comprensión extensa de lo que ha sido la represión y las razones por las que fue condenado el Estado de Chile en el caso Loncos.
y el propósito de mi participación en las pericias psicosociales, tanto del lonco Juan Pichún como del huerquén Rafael Pichún, es nutrir las pericias con la experiencia de la documentación que hicimos desde el año 2010 en este caso. Los encontré a ellos bastante bien, preocupados, con mucha incertidumbre, porque me comentaban y entendemos que esta es la primera vez que hay una petición de condenas perpetuas, y esto los tiene a ellos muy preocupados por los casos que están confrontando. También están preocupados por sus familiares y por las comunidades que ellos guían, en este caso la comunidad de Temulemu. Afortunadamente también me han manifestado que ellos han sentido la solidaridad y el apoyo de otras autoridades tradicionales mapuches que han estado apoyándoles, y esto da cuenta que es otro elemento que nosotros podemos también expresar en las pericias, que pese a las adversidades y pese a que están limitados a cumplir sus funciones de loncos y huerquenes cuando están en la prisión, han podido mantener el vínculo con sus comunidades y con las personas que les traen apoyo emocional y solidario. Bueno, una de las preocupaciones que tenemos es que se continúan perpetuando las violaciones a derechos humanos en miembros del pueblo mapuche, y las afectaciones son afectaciones que afectan a varias generaciones. Entonces tenemos en el caso que hemos recién visitado, en el que el padre, el lonco Pichún, padeció la persecución y la prisión, y luego la detención actual tanto del lonco como del huerquén genera nuevas afectaciones a las personas que ya fueron reparadas por la Corte Interamericana y que son víctimas en un proceso de reparación. Entonces esto puede agravar estos nuevos juicios y estos nuevos procesos, agrava el daño que las familias ya han padecido. Sabemos que este caso no es único, que hay muchos casos que están padeciendo situaciones similares, en que hay varias generaciones sufriendo la persecución y condenas muy extensas, y que digregan a las familias y que impiden que las autoridades tradicionales cumplan sus roles. Por lo tanto, cuando se presentó las afectaciones en el pueblo mapuche por la aplicación de la ley antiterrorista ante la Corte Interamericana, se señaló que eran afectaciones que no solo implicaban a un grupo de personas o comunidades, sino que son afectaciones que implican al pueblo en su general, en su conjunto.